Síguese la historia. ¿Cómo fueron señores el Cazonsi y sus antepasados de esta provincia de Michoacán? La narración de la fiesta Ecuatconscuar abre la segunda parte de la relación de Michoacán. En esta celebración se hacía justicia general a los infractores de diversa índole y su importancia era mayor, pues el Petamuti, sacerdote mayor de la antigua religión, narraba la historia de los antepasados, estando ahí reunidos en Sinsunzan, el Cazonsi, los principales de las provincias y mucha gente del pueblo. Empezaba así el sacerdote mayor. Vosotros, los del linaje de nuestro Dios Curicabé, habéis venido. Esta segunda parte da relación de acontecimientos que se remontan hasta unos 300 años aproximadamente, antes de la llegada de los españoles a Michoacán en 1522. Nos habla inicialmente de cómo Iret Ticatam, el primer huacús que llegó a la región central de Michoacán, trajo al dios Curicahueri hasta el cerro Huirunar Pecho, en las inmediaciones de Zacapu. De esta forma comenzó la expansión del linaje huacús, quienes también son llamados e identificados como chichimecas en la relación de Michoacán. En la narración del Petamuti se destaca como momento clave para el asentamiento e integración de los Huacúzich a la dinámica cultural de los señoríos ya existentes en la región central de Michoacán, un encuentro que Huapeán y Pahuacum, que eran hermanos y de linaje Huacúzich, tuvieron con un pescador de la isla de Jarácuaro, narración que se desenvuelve entre lo real y lo mitológico. Como vieron la dicha isla, vieron un gran templo, y andando todos mirando por la bajada del monte, vieron que andaba uno con una canoa y andaba pescando. Y así llegaron a la orilla donde andaba el pescador y hablaronle. Ome Cuaranapu, amberes un hamanhaki ishues. Ambe suya chamasich. Kuruchi hupianis naman haka. Ambesk y engarjupika kya. Inde ari kuresta kumar. Kari kuruchu rapiti. Kainde cuerpo. Kainde mater tiru. Kari charal. Chure kimbo cheremba kurasan. Kajuria te kimbo. Ato chata kimbo hupiasan. Kari kuruch. Nahamaras. Acha. Engan hatsi piringi shochpiri. Wurista katarime kurache piringan. Y sacando Guapeani, fuego de un instrumento, el pescador andaba sudando de asar pescado, y ellos comieron de aquel. Isustimendo. Jucarse es hamarasti. Guapeani y Pahuacume sacaron de sus redes un conejo que habían cazado y metiéronlo al fuego, y después de asado lo dieron a comer al pescador. Y como se echase el pescador un bocado en la boca, díjoles: Achamasich. Istme nabaki tireku. Después de compartir la comida, los Huacúzich y el pescador hablaron sobre los dioses de la isla de Jarácuaro, dándose cuenta de que los moradores de aquel señorío y de las otras islas eran de su misma lengua y origen. El pescador de Jarácuaro dio una hija a Pahuacum, con quien se casó. El fruto de este matrimonio sería el nacimiento de uno de los personajes más importantes en la historia de los michoacanos prehispánicos, Tariacuri. Tariacuri es el personaje de mayor importancia entre los que aparecen en la relación de Michoacán,
y de los 30 capítulos que conforman la segunda parte, 22 tratan sobre su vida. De acuerdo a lo escrito en el documento, sus acciones y personalidad fueron determinantes para la formación de un señorío en el occidente de México. A la búsqueda de sus sobrinos Tanganzuán e Iripan, hijos de los fallecidos Cetaco y Aramén, primos de Tariacuri. Iripan y Tanganzuán iniciaron al morir sus padres y aún siendo pequeños, un penoso peregrinar por regiones fuera de la zona lacustre de Pátzcuaro, viéndose obligados a mendigar por los pueblos y los mercados. Cuando se enteró que estos, a pesar de su condición temporal de mendigos, llevaban leña a los templos de Curicahueri en Pátzcuaro, Tariacuri mandó traerlos ante él para así, junto con su hijo menor Iquíngar, iniciarlos en la gran empresa del dios Curicahueri, conquistar el occidente de México y establecer el señorío tarasco. La tercera parte de la relación de Michoacán nos da una información que podríamos subdividir en dos partes. Una primera, donde se describe detalladamente la estructura y los usos y costumbres del aparato político-religioso establecido por el linaje huacús en el occidente de México, estructura gubernamental que prevalecía cuando los españoles llegaron a Michoacán. Una segunda parte sería el relato que don Pedro Cuiniréngari narró al autor de la relación de Michoacán sobre el proceso de conquista por parte de los españoles del señorío tarasco. La gobernación que tenían entre sí hasta que vinieron los españoles es el título que Fray Jerónimo de Alcalá utilizó para nombrar la tercera parte de su relación. Los dioses del cielo dijeron que el dios Curicahueri había de ser rey, y que había de conquistar toda la tierra, y que había de haber uno que estuviese en su lugar, que entendiese en mandar traer leña para los templos. El Cazonci era la figura máxima del gobierno y siempre asumió este cargo un descendiente directo de Ireticatam. De esta forma, la supremacía del linaje huacús se mantuvo hasta la llegada de los españoles. Además de ser la cabeza del gobierno y emprender guerras de conquista sobre otros territorios, el Cazonci tenía una responsabilidad vital: hacer traer leña para mantener siempre encendido el fuego del dios Curicahueri, responsabilidad que de no acatarse podría desestabilizar el señorío. El Petamuti o sacerdote mayor estaba sobre todos los sacerdotes que dirigían los aspectos religiosos del señorío. Él era el encargado de narrar al pueblo durante la fiesta de Ecuatcóntzcuar la historia del dios Curicahueri, que era a su vez la historia de los huacús. Le tenían en mucha reverencia.
relación de Michoacán también nos habla de cómo combatían y conquistaban a otros territorios, de los que morían en la guerra, del matrimonio, de la forma en que se designaba a un nuevo Cazonsi y los ritos funerarios que se ofrecían cuando moría. Dice esta gente que antes de que viniesen los españoles a la tierra, 4 años continuos se les resquebrajaban los templos, desde lo alto hasta lo bajo, y que los volvían a cerrar, y luego se volvían a resquebrajar, y caían piedras, y no sabían la causa de esto, más de que lo que tenían por presagio. Asimismo, dicen que vieron 2 grandes cometas en el cielo, y pensaban que sus dioses habían de conquistar o destruir algún pueblo. Respecto a la conquista del señorío Huacús, en la tercera parte de la relación de Michoacán, el relato comienza con los agüeros, acontecimientos extraordinarios que presagiaban el fin del dominio de los Huacúzos. Sueños, apariciones de cometas, enfermedades que no conocían y sobre todo el extraño suceso acontecido a una mujer del señor de Araró llamado Huiquishu. Aquella había sido poseída por la diosa Cuerahuaperi y llevada por el mismo dios Curicahueri a una reunión de los dioses en el monte Xanoat Jucasio, donde se prevenía sobre la llegada de los españoles y la pérdida del señorío. De la venida de los españoles a esta provincia, según me lo contó don Pedro, que es ahora gobernador y se halló en todo. Don Pedro Cuiniréngari, protagonista directo del proceso de conquista, junto al último Cazonsi, Tanganzuan Sinsinch, narró a Fray Jerónimo de Alcalá su visión particular de la conquista española, en la cual se resaltó a sí mismo como mediador entre los españoles y su señor Tanganzuan Sinsinch. En su relato, don Pedro Cuiniréngari mostró su aparente apego y amistad con los españoles, pues en él narró cómo convenció al Cazonsi de no enfrentarlos militarmente. En el sitio